Desde que el hombre domesticó los primeros caballos, hace más de 5.000 años, estos han sido, sin duda, los animales que más influencia han tenido en la historia y el desarrollo de la humanidad. Hasta bien entrado el siglo XX, el caballo ha jugado un papel muy relevante en las guerras, el transporte y otros muchos trabajos. Aunque ha sido recientemente cuando se ha extendido su utilización en el ocio, ya desde los primeros tiempos se empleó en numerosas competiciones y deportes. Uno de los deportes a caballo más antiguos es el polo. No se sabe con exactitud cuál es su origen, aunque se cree que comenzó a jugarse en Asia Central hace unos 3.000 años y que desde allí se extendió hacia el sur. En Isfahan, en el antiguo imperio persa, se encuentran las ruinas de un campo del siglo VII a.C., con porterías de piedra y unas dimensiones semejantes a las usadas en la actualidad. En Europa fue introducido a mediados del siglo XIX por los oficiales de la caballería británica destinados en el norte de la India y el actual Pakistán. En España, el primer club de polo se fundó en Jerez de la Frontera en 1872. Su Majestad el Rey Alfonso XIII, gran amante de los deportes ecuestres, fue el primer monarca europeo que lo practicó en público. Cada año se disputa en Madrid la Copa Memorial que lleva su nombre y que se encuentra entre los torneos más prestigiosos del mundo. El caballo de polo ha de ser muy veloz y con una gran resistencia. Además, tiene que ser valiente, sin asustarse ni rehuir las cargas ni las aproximaciones de los oponentes. Suele ser pura sangre inglés, aunque en mayor medida se utilizan los que tienen sangre criolla, procedentes de Argentina, país que es una potencia mundial en este deporte. Los partidos están divididos en periodos o cháquer de 7 minutos. Según las normas de cada torneo, un partido tendrá un total de 4, 5 o 6 cháquer. Cada caballo puede jugar un máximo de 2 periodos descansando uno entre ambos, lo que implica la necesidad de disponer de varios caballos por jugador. Ello es, sin duda, la principal causa de que sea este un deporte minoritario, pues, de otra manera, la belleza, plasticidad y sobre todo la emoción de los partidos harían al polo mucho más popular. Tanto es así que un dicho muy extendido entre los aficionados afirma que la pasión por el polo solo la curan la pobreza o la muerte. Las reglas del polo han cambiado poco desde que los británicos lo introdujeron en Europa. Aunque en las montañas de Pakistán y algún otro país aún se juega un polo más rudo y permisivo con las jugadas duras, se puede decir que el polo que se juega hoy es muy similar al que se jugaba hace 3.000 años.
Aunque el polo es uno de los deportes hípicos más antiguos, es seguro que las primeras competiciones que el hombre realizó a caballo fueron las carreras. En España, las más antiguas son las que se celebran en las playas de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, que datan de 1845. Se dice que su origen son las apuestas que realizaban los transportistas de pescado mientras se esperaban los barcos en las playas, y cuyo único reglamento era la velocidad. Antes de esas fechas, en 1835, en la finca madrileña de la Alameda de Osuna, se celebraron algunas carreras, pero no tuvieron continuidad y terminaron por desaparecer. Las carreras de Sanlúcar se celebran en 2 ciclos de 3 días que varían de año en año para que coincidan con la mayor bajamar. El prestigio de que gozan junto con la importancia de los premios que se disputan hace que allí se congreguen más de un centenar de caballos de las más renombradas cuadras y un numeroso público. Son estas unas carreras diferentes por muchos motivos. El más obvio es el lugar en que se celebran. Las playas debajo de Guía, junto a la desembocadura del Guadalquivir y frente al Parque Nacional de Doñana, constituyen un marco incomparable y singular para el caballo de carreras por excelencia, el purasangre inglés. El purasangre inglés ha sido seleccionado a lo largo de varios siglos por su velocidad. Su origen se remonta a los siglos XVII y XVIII, época de gran auge de las carreras en Gran Bretaña. En esos años se importaron 3 famosos sementales de distintas procedencias, pero los 3 con sangre árabe: Birley Turk, Darley Arabian y Godolphin Arabian. Estos sementales se cruzaron con yeguas inglesas utilizadas para las carreras y cuyos orígenes también eran en gran parte orientales. Los productos de estos cruces fueron famosos caballos de carreras de aquella época. 3 de ellos, Eclipse, Herod y Matchem, son los que abren el General Stud Book o libro de orígenes inglés, creado en 1793. Solo se reconoce como pura sangre a los descendientes de estos. Es un caballo con cabeza fina, cuello largo y arqueado, extremidades largas, grupa alta y musculada y dotado de fuerte temperamento, no apto para jinetes inexpertos. Hoy existen criadores de pura sangre en todo el mundo. Dificultad para criarlos, pues posiblemente sea el clima, pero bueno, yo pienso que un caballo que se cría y nace en un territorio como a lo mejor como una zona como esta, el caballo se adapta, ¿no? Son caballos que sufren más el tema del calor que el frío. El frío lo llevan mejor, el calor hay que tener más cuidado con ellos porque les molesta más las moscas, los insectos. Con la alimentación del pura sangre hay que ser muy exhaustivo, controlar mucho la comida, que sea de primera calidad. El manejo en sí del caballo tiene que ser un manejo muy acorde con el tipo de caballo con el que estás tratando, ¿no? Son caballos muy inquietos, muy nerviosos, entonces tienes que tratarlos de una manera un poquito especial. A la hora de elegir un semental de pura sangre inglés, prima la funcionalidad sobre la belleza. La velocidad, los méritos logrados en la pista de carreras, son los argumentos que se valoran, aunque hay que tener en cuenta que estos son los caballos más completos y no solo destacan en el hipódromo, sino que también son muy buenos en el salto y otras muchas disciplinas. Es, junto con el árabe, el mejorador de razas por excelencia. La mayor parte de las razas, especialmente las de deporte, tienen, en mayor o menor medida, algo de pura sangre inglés.
El valor que alcanzan estos caballos hace que en su cría se tomen especiales precauciones. A los 14 días la hacemos la primera y a los 16 la segunda, y a partir de ahí cada 5 días hasta los 50 días. Llevamos haciendo ecografías cada 5 días. Y a partir de ahí cada 10 hasta los 100. Y es para evitar, pues eso, si vemos mal la gestación, pues ponerle un tratamiento a la yegua. También hay yeguas que ovulan doble y entonces a los 14 días miramos si hay 2 gestaciones. Y si hay 2 gestaciones una hay que matarlo para que solo se quede con uno. Entonces eso se puede hacer por aplastamiento. Si están separados los 2 embriones, se hace por aplastamiento, y si están juntos, nosotros lo que hacemos es poner la yegua a dieta, ¿no? Que no coma nada durante unos días hasta que reabsorba uno de ellos. Reabsorbe normalmente el más pequeño. La fecha de nacimiento es muy importante en los pura sangre. No es lo mismo que el potro nazca en enero que en junio, pues los caballos empiezan a correr en el hipódromo con 2 años, y en esa edad, 6 meses de diferencia se notan bastante. Aunque la genética y el ambiente en el que crece son los aspectos que más marcan su desarrollo, la nutrición es crucial. La yegua tendrá que tener una buena alimentación para producir leche de calidad en cantidad suficiente, sin que se reduzcan sus reservas. El potrillo pronto empezará a comer al lado de su madre. Las mezclas y piensos complementarán la alimentación de ambos, teniendo en cuenta que a veces lo que es adecuado para la madre no lo es para el potro. La alimentación es muy importante en todas las razas de caballos, pero especialmente en las razas de deporte, sometidas a duros entrenamientos. Si se trata de sementales, yeguas gestantes, potros o si están en plena temporada de competición. Alimentar correctamente a un potrillo huérfano es especialmente complicado. Su desarrollo se verá muy comprometido si no ponemos gran atención en la cantidad y calidad de alimento que le proporcionemos. Los potros deben pasar el mayor tiempo posible al aire libre, donde puedan correr y ejercitarse. Durante su desarrollo, no deben realizar ejercicios duros que puedan provocarle malformaciones o poner en peligro su salud. En general, los pura sangre maduran antes que la mayoría de las otras razas y a los 18 meses pueden comenzar su entrenamiento. El andador obliga al caballo a ejercitarse y permite imponerle el ritmo que se estime más conveniente para su preparación. El temperamento fuerte y nervioso del pura sangre aconseja que se cierren en lo posible los huecos para que el animal no pueda meter la cabeza o una de las extremidades y lesionarse. Estos ejercicios, que también se realizan con la mayoría de las razas de caballos, se complementan con otros encaminados a comprobar y desarrollar su velocidad y resistencia, preparándolo para lo que es la razón de ser del pura sangre, el hipódromo. En el siglo XIX comenzaron a disputarse las primeras carreras más o menos reglamentadas, además de las que se celebraron en la Alameda de Osuna, en Madrid, y las de Sanlúcar de Barrameda. También en ciudades como Sevilla, Córdoba, Málaga o Jerez de la Frontera se organizaron carreras.
Sin embargo, la espectacularidad y emoción que, indudablemente, tienen no llegó a calar en nuestro país de la forma en que lo hizo en Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia. Países que están a la cabeza en este deporte y, como consecuencia, en la cría de puras sangres. La número 1 de Nancy Vélez, la cuarta posición es por dentro para la número 2 Malcolm Bailey, quinta es Inercia, la número 4 cerrando está la yegua número 5 Navy Blue. Mano para Navy Blue que intenta venir, la carrera del controlador, la Migueles que trata de matar a la Policía y pasa, primera posición para la Migueles, segunda es Policía, la Migueles por el centro, corriendo por los palos Policía que trata de volver sobre ella, antes de la Policía que vuelve sobre la Migueles Policía la Migueles va a ganar, primera Policía número 3, segunda, la número 1 de la Migueles, tercera la número 7. La época de mayor esplendor del turf español fue durante el primer tercio del siglo XX. Uno de los motivos fue la prohibición de las carreras de caballos en Francia durante la Primera Guerra Mundial, lo que fue aprovechado para construir un hipódromo en San Sebastián que atrajera y prestara servicio a los caballos franceses, que llegaron en número cercano a los 400. La inauguración de ese hipódromo el 2 de julio de 1916, por Su Majestad el Rey Alfonso XIII, revolucionó el mundo de las carreras en España. En la primera temporada de las Arte se celebraron 41 días de carreras. Aunque, al finalizar la Gran Guerra, la actividad del hipódromo se redujo considerablemente, las Arte ha sido y sigue siendo el centro de las carreras en nuestro país y el que más prestigio y reconocimiento tiene. No obstante, al no existir en España tradición en las apuestas, que son las que mantienen económicamente todo el sistema en otros países, el nivel del turf español dista mucho del alcanzado por aquellos. Las carreras tienen, además de un reglamento estricto, un ritual que es seguido con gran interés por los aficionados. Incluso el mismo pesaje de los jockeys congrega a numeroso público. Uno de esos momentos previos a la carrera que más expectación despierta es la preparación de los caballos y su exhibición en el paddock. Aquellos que ya han hecho sus apuestas contemplan al ejemplar elegido y a sus rivales, tratando de comprobar lo acertado de su elección, mientras que los que aún no han apostado intentarán terminar de decidirse comparando el aspecto de todos los contrincantes. El aficionado experto conoce el historial de los caballos, sus orígenes, y en base a todo ello, elabora su pronóstico. De todas formas, siempre cabe la sorpresa, y ello es el principal aliciente de las carreras y de cualquier otra competición. A ver, Camila, ¿eh? No tiene buena pinta, El momento de entrar en los cajones de salida es uno de los más comprometidos. Muchos caballos se resisten a hacerlo y habrán de ser forzados entre varios ayudantes. Los más nerviosos entran en último lugar.
En el momento en que todos los caballos están en los cajones, se da la salida. ¡Atención! Cuidado, Aunque, como ya se dijo, siempre cabe la sorpresa, el caballo ganador es un caballo con buenos orígenes, con buena morfología y que ha tenido una correcta preparación. A todo ello hay que sumar la monta de un buen jockey, que conozca a su montura, que sepa cuál es el ritmo óptimo que ha de imponerle en función de la distancia y en qué preciso momento ha de exigirle el máximo para poder llegar a los últimos metros con posibilidades de éxito. Actualmente, a pesar de las vicisitudes por las que han pasado hipódromos como el de la Zarzuela, parece que las cosas están cambiando. Se han construido algunos nuevos, dando renovadas esperanzas tanto a los propietarios de cuadras de carreras como a los aficionados. Si se cumplen las expectativas, es de esperar que aumente el nivel de las pruebas españolas y la cría del pura sangre alcance las elevadas cotas que se han conseguido en otras razas. Dentro del contexto internacional, aún estando todavía muy lejos de las grandes potencias de la cría de puras sangres, nuestros caballos empiezan a tener un nivel aceptable. Una ayuda inestimable con la que cuentan nuestras yeguadas es la que presta el servicio de cría, caballaria y remonta del Ministerio de Defensa, que dispone de una sección de pura sangre situada en Guipúzcoa. Es la yeguada militar de Lore Toki. Esta yeguada se creó en 1941 con las 13 yeguas y el semental Filaret, que el súbdito francés de origen judío Edmond Veil-Picard regaló al general Franco por haberle ayudado a huir de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y para evitar que cayeran en manos de estos. A estos ejemplares se sumaron otras yeguas procedentes de la yeguada militar de Córdoba y de Marquina. Anteriormente, Lore Toki había pertenecido al rey Alfonso XIII, que la adquirió en 1916. La yeguada militar cuenta con su propia cuadra de carreras con la que compite en los hipódromos nacionales, lo que le permite realizar una correcta selección de sus productos. Pero existen en España unas carreras muy distintas y casi desconocidas. Son las carreras de trotones. Se practican exclusivamente en las Islas Baleares, aunque en algunas ocasiones se han celebrado carreras en hipódromos peninsulares. En Francia y los Estados Unidos tienen una enorme aceptación. No sabemos con certeza cómo comenzaron a practicarse estas carreras en Baleares, pues no hay documentación que lo atestigue. Pero se cuenta que desde muy antiguo, en los días de fiesta, se celebraban en algunas islas competiciones de carros tirados por caballos de labor, carreras que, en sus comienzos, no tenían reglamentación alguna. En Francia tuvieron un origen diferente. Como el ejército necesitaba caballos rápidos pero con gran resistencia y de temperamento tranquilo, se cruzaron razas que tuvieran esas cualidades, fundamentalmente normanda, muy resistente, y Norfolk, también con gran resistencia y que presentaba la particularidad de tener gran tendencia a trotar en lugar de a galopar. A fin de cuentas, lo que se buscaba eran caballos que pudieran trotar rápidamente en largas distancias. Para seleccionarlos, se idearon carreras específicas donde probar esos ejemplares y en las que estaba prohibido el galope. Solo se aceptaban como sementales los caballos ganadores. Así nació el trotón francés,
sempre questo esperimento, sempre che ricorda tutto sempre, allora termino 20 secondi, 9 decima, ci sono una posizione hasta 5. Los trotones americanos tienen bastante de pura sangre inglés, siendo por tanto más ligeros pero menos apropiados para las grandes distancias. En Baleares se utilizan ambas razas y también una combinación de las dos. En estas carreras, los últimos metros tienen una particular emoción. Los conductores han de saber imprimir una mayor velocidad al caballo, pero evitando a toda costa que llegue a galopar, para no ser descalificado. Tres son los motivos por los que puede ser descalificado un caballo en una carrera de trote: por galopar, por llevar una marcha normalmente irregular y por molestar a un competidor. Conseguir un caballo rápido, que tenga la suficiente resistencia y que además no galope incluso cuando se le exige más velocidad al acercarse a la meta, es algo que requiere combinar una buena selección de ejemplares con un riguroso entrenamiento. La preparación de un caballo de trote para la competición es un trabajo especialmente duro y que requiere una gran dedicación. Además de ejercitarlo diariamente con la cuerda o el andador, habrá que hacerlo trotar varias horas diarias enganchado a un cabriolet o surki con cierto peso. Ello aumenta su musculación y su resistencia al mismo tiempo que permite al preparador corregir los defectos del caballo y conseguir que éste no llegue a galopar aun cuando se le pida más velocidad. Junto con esos ejercicios diarios, cada cierto tiempo se realizan otros a gran velocidad sobre distancias muy cortas. Preparar a los potros es más complicado, pues tienden a querer galopar, mientras que los de cierta edad mantienen el trote más fácilmente. En Baleares, la afición por las carreras de trotones está muy arraigada y tiene muchos seguidores, como lo demuestra el hecho de que cuenten con 6 hipódromos repartidos entre Mallorca, Menorca e Ibiza. Sin embargo, la disciplina ecuestre que cuenta con más seguidores tanto a nivel nacional como internacional es el salto, y ello a pesar de ser una modalidad de competición relativamente reciente. Los concursos de salto oficiales no comenzaron a organizarse hasta la segunda mitad del siglo XIX. Parece ser que el primero que se celebró lo fue con motivo de una feria en Dublín en 1864 y consistió en salto de altura y longitud. Un año después, tuvo lugar en París otro en el que los participantes debían efectuar un recorrido con obstáculos en campo abierto. En poco tiempo, estas competiciones se volvieron muy populares en todo el mundo, pasando a ser deporte olímpico. Y aunque existen ligeras diferencias de reglamentación entre los distintos países para los concursos internos, los grandes concursos internacionales se rigen por el reglamento establecido por la Federación Ecuestre Internacional. Del mismo modo que evolucionaron las normas de los concursos, también evolucionó la forma de montar. Hasta finales del siglo XIX, los jinetes adoptaban una actitud excesivamente rígida, tirando de las riendas en el momento del salto. Gracias a las aportaciones de la llamada escuela italiana, este estilo cambió rápidamente. Se acortaron los estribos para permitir al jinete adelantar su posición, inclinándose desde las caderas. Las manos se adelantan al saltar, dando más libertad al caballo.
Antes, el caballo debía adaptarse totalmente a la forma de montar del jinete, mientras que ahora ambos han de complementarse. Pero quizá los que más hayan evolucionado sean los propios caballos. Si al principio se utilizaron los caballos locales de cada país y los pura sangre, hoy existe una amplísima variedad de tipos o razas de caballos que se han obtenido mediante una cría muy cuidada, seleccionando las yeguas y los sementales para obtener productos con unas cualidades y características muy concretas. Estas nuevas razas de deporte cuentan con asociaciones que, con normativas muy estrictas, se encargan de controlar que los ejemplares registrados en los correspondientes libros de orígenes no solo se ajusten al tipo exigido, sino, sobre todo, que pertenezcan a líneas con buenos resultados en la competición. Al contrario que ocurre con otras razas como, por ejemplo, el caballo español, en los caballos de competición los aspectos morfológicos no son un objetivo en sí mismos, sino que van ligados a obtener una determinada funcionalidad. Lo que cuenta son los resultados. Buscando mejorar determinados aspectos funcionales, es como se ha creado esa amplia lista de razas que hoy podemos encontrar en cualquier prueba de saltos. El silla francés se estableció como caballo de competición a mediados del siglo XX. Su origen está en la fusión de varias razas francesas con pura sangre en determinadas proporciones, que vienen recogidas en las normas relativas a la inscripción en su studbook. Existen divisiones de silla francés tanto para salto y doma como para carreras y completo. Como ha ocurrido con el silla francés, en muchos países se han creado nuevas razas para el deporte a partir de las propias existentes en el país. Posteriormente, se fueron afinando y mejorando mediante el aporte de otras sangres, entre las que siempre suele figurar el pura sangre inglés. Son los denominados caballos de sangre caliente y su establecimiento como raza oficial es, en la mayoría de los casos, bastante reciente. Los aficionados lo suelen conocer por las siglas. Así, por BWP se conoce al sangre caliente belga, que está reconocido como una de las más importantes razas de deporte europeas. El empleo de caballos anglo-árabes en el salto no está tan extendido en España como lo está en Francia. Y ello a pesar de ser un buen saltador. En nuestro país es más apreciado en disciplinas como el raid.
pero son las razas alemanas las que tradicionalmente han contado con más partidarios en el mundo del deporte. Holsteiners, hannoverianos, oldenburgers o westfalianos tienen reconocido prestigio en el mundo de la competición, especialmente en el salto y la doma. Ello es debido, además de las aptitudes propias de estas razas, al rígido sistema de selección alemán, que exige un examen morfológico y superar una serie de pruebas funcionales para poder utilizar un determinado ejemplar como reproductor y poder inscribir sus productos. Aunque tradicionalmente se siguen manteniendo esos nombres, en determinados círculos se comienza a agruparlos bajo la denominación común de caballo de deporte alemán, pues las diferencias, tanto morfológicas como de orígenes, son pequeñas. El KWPN, o caballo de sangre caliente holandés, es también de reciente creación. Procede de los cruces de las razas Groningen y Gelderlander, con pura sangre inglés, y otras como hannoveriano. A pesar de su reciente instauración como raza oficial, es uno de los principales caballos de deporte. Algunas otras, como el sangre caliente sueco, han tenido menos implantación, al menos en España, a pesar de haber producido un buen número de campeones en las principales disciplinas deportivas. Pero escoger una raza para competición es una cuestión complicada que no puede en ningún caso basarse en modas o en los resultados que obtienen otros jinetes. Ejemplares que consiguen excepcionales resultados pueden no pasar de mediocres cuando cambian de manos. La elección ha de ser muy personal. El tipo de caballo que es bueno para un jinete puede no serlo para otro. Si se es muy experimentado, se podrán obtener resultados aceptables con cualquier caballo que reúna aptitudes suficientes. Pero es indudable que determinadas características de su montura le hará sentirse más cómodo y realizar mejores recorridos. Aparte de las inevitables limitaciones económicas, la elección debe basarse en las características de cada jinete, tanto físicas como psíquicas. El consejo del entrenador es muy importante, ya que conoce perfectamente nuestra forma de montar y qué tipo de caballo se adapta mejor a ella. Obviamente, lo primero a tener en cuenta es la disciplina deportiva en la que se va a competir, aunque las razas de deporte suelen ser muy polivalentes. En España se ha creado recientemente el caballo de deporte español. Además, se está intentando potenciar la funcionalidad de nuestras razas autóctonas para competir. En este sentido, el caballo de pura raza español ya se está empleando con éxito en los concursos de doma. Es la doma clásica una de las disciplinas más difíciles de todo el panorama hípico. Requiere un caballo con gran potencia tanto de espaldas como de grupa, con gran elasticidad y buenos movimientos. Además,
Ha de tener un temperamento enérgico pero tranquilo.